Hola, buenos días. Mi nombre es Néstor Zapata y voy a presentar el completo de mi trabajo sobre la asignación a cargo del docente sobre la materia de contexto socioeconómico de México. ¿Cuál es la importancia de estudiar, de conocer la historia? Pues en general, la historia nos ayuda para entender los aspectos que están relacionados en el contexto en el que vivimos actualmente. Sí, nos ayuda a entender nuestro lugar en el momento y en el mundo en el que vivimos. Eh, Nos ayuda a comprender cómo es que logramos llegar y cómo es que estamos donde estamos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Nos ayuda a conocer errores del pasado, ¿sí? Al hacer un análisis de los sucesos que acontecieron en su momento, eh, nos permite eh, tener una perspectiva de lo sucedido y nos permite evitar cometer eh, equivocaciones o conocer el contexto de ciertas acciones para que en función de ese contexto, si nos presentamos en una situación igual, eh, no cometamos las mismas equivocaciones. Nos ayuda también a proyectar el futuro, nos ayuda a tener una visualización de lo que va a suceder, porque si conocemos, por ejemplo, algún suceso en específico, eh, eso nos va a permitir eh, tener una idea de las consecuencias de lo que sucede cuando ocurre algo y tener una idea de lo que va a pasar en el futuro a base de o con base en lo que está aconteciendo ahora, ¿sí? Nos ayuda a corregir errores. Por ejemplo, si hemos estado analizando que eh, la forma en la que nos alimentamos no es la adecuada, entender el cómo llegamos aquí, el cómo es que estamos adquiriendo estos hábitos de vida, eh, nos va, por ejemplo, a permitir eh, hacer un cambio, no regresar al estado anterior, sino hacer un cambio basado en cómo estábamos antes, cómo estábamos después de aquellos sucesos y cómo podremos estar ahora. Nos aporta información para que sea evaluada, nos aporta datos para hacer una comparación, para hacer una evaluación de, de los hechos, ¿sí? Como decía, por ejemplo, si tú estás en una situación, en el caso de México, por ejemplo, en el que nos vemos que hay una cuestión epidémica por parte de enfermedades metabólicas, eh, nos permite evaluar si nosotros estudiamos en el caso en el que vimos aquí en la materia de comunidades que fueron evaluadas en su estado de salud y los científicos, los médicos se dieron cuenta de que estas personas, a pesar de que no tenían lo que ellos consideraban como la dieta ideal, estas personas de comunidades indígenas tenían una muy buena condición de salud. Entonces, nos ayuda a entender que muy probablemente al hacer la comparación de estos datos, realmente no se mejoró en la dieta de las personas. Todo lo contrario, eh, los resultados nos muestran que el cambio en la dieta de las personas que estaban basadas en consumir productos que ellos mismos cosechaban a la dieta de productos industrializados, eh, hacemos una comparación y nos damos cuenta que hay mayor cantidad de personas enfermas, ha aumentado el número de enfermedades relacionadas con la alimentación y que esto
estuvo equivocado el camino. No es, no es lo ideal para la persona. Y se puede entonces buscar e implementar el tipo de dieta que estaban llevando las personas antes. Todo lo relacionado con el país nos impacta en un sentido como individuos de una sociedad. Entonces, lo que sucede en la sociedad, pues, nos va a influir de alguna u otra manera, y el entender cómo se ha venido desarrollando eh, los procesos históricos en México, también es muy importante que se analice eh, cómo estuvieron relacionados con el cambio en el mundo, porque a partir de la revolución industrial, podemos decir que la interrelación entre los diferentes países, entre las diferentes culturas, se ha venido intensificando. La Revolución Mexicana no es la excepción. La Revolución Mexicana se dio en tiempos en donde se llevaron a cabo en otras partes del mundo también revoluciones, como la Revolución Rusa, por ejemplo, la Revolución Francesa, y el entender que como el país está interactuando con otros países, como el país está teniendo comunicación con otras culturas que viven situaciones muy similares, hay una forma de evolución social común. Entonces, es importante no sacarlo del contexto internacional, y entonces podemos entender también por qué el país responde o aplica eh, ciertas políticas o ciertas estrategias de acción eh, para responder a los cambios que no solo suceden dentro del país, sino que suceden en el mundo entero. El mayor, la mayor parte en donde vamos a ver esto va a ser precisamente en las últimas etapas, en lo que es el neoliberalismo y la globalización. Pero sin duda alguna la Revolución Mexicana eh, está influida por los pensamientos internacionales. Los actores que estuvieron involucrados en la Revolución Mexicana, los actores intelectuales principalmente, como Francisco I. Madero, o los, o los intelectuales que lo apoyaron, eran personas que estaban relacionadas con otras culturas y que entonces tenían otras perspectivas y que aportaban ideas sobre igualdad social, sobre bienestar social, sobre democracia, etcétera. De forma que la Revolución Mexicana eh, es este cambio interno que, claro, tiene una influencia por parte de ideas que no solo se gestaron en el país, eh, sino que la Revolución Mexicana es un cambio interno que requiere la sociedad, ya que todo el contexto mundial también está cambiando. El general Porfirio Díaz, el presidente Porfirio Díaz, comenzó a hacer esta transformación hacia la modernidad del país, y esto se puede ver, por ejemplo, en la construcción de los caminos ferroviarios, en lo que es la industria ferrocarrilera, o mejor dicho, en lo que es el transporte por ferrocarril. Y en ese entonces también estaba desarrollándose lo que sería el servicio eléctrico, de manera de que este tipo de tecnologías estaban siendo implementadas en el país y son tecnologías extranjeras. Estas tecnologías, junto con otra forma de organización social que sería el capitalismo,
tenían que adaptar la antigua sociedad agrícola, la antigua sociedad, la antigua forma y estructura en la que se organizaban las personas, tenía que ser cambiada porque además había aumento en la población, ¿sí? La población estaba aumentando y tenía que haber otras formas de organizar a cantidades eh, más grandes de personas. ¿Sí? Entonces, la Revolución Mexicana no es más que un proceso de crisis en donde se pasa de una forma de organización a otra y que tiene que ser más metódica, eh, más ordenada, y el punto eh, cúspide es la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 por parte del entonces presidente Venustiano Carranza, y que tenía la intención o tuvo la intención de, de darle forma, una nueva forma a una nación que ya había cambiado, que estaba creciendo y que tenía que adaptarse a los nuevos cambios mundiales, y que era totalmente diferente a la nación de 100 años antes, de 1810, eh, después de la independencia, ¿no? Es un proceso muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día, 2020, en donde la sociedad realmente vive un contexto completamente diferente, tiene una realidad completamente diferente y que persiste en seguir viviendo bajo las mismas estructuras cuando ya no es posible mantener estas estructuras sociales de la misma forma porque los cambios tecnológicos son muy diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, en tiempos de la Revolución Mexicana, el poder de los medios de comunicación estaba concentrado en los periódicos. Hoy en día, los medios de comunicación más importantes son las redes sociales. La televisión está siendo desplazada poco a poco, de forma que la comunicación entre las personas es cada vez más intensa, y hoy podemos ver periodistas que no son periodistas, es decir, yo me refiero a nosotros como personas normales, ciudadanos comunes, que no estudiamos periodismo y que no tenemos eh, una postura a favor de algún poder social o un poder político, un poder económico, simplemente transmitimos y comunicamos nuestra propia realidad. Nos terminamos convirtiendo en periodistas de nuestra actualidad. Y ese es uno de los tantos cambios. Hay otros más que están relacionados con las comunicaciones, que están relacionados con el transporte, que están relacionados con la cultura alimenticia, estos cambios de conciencia de empezar a comer productos orgánicos, el veganismo, el aumento de del número de vegetarianos, etcétera, las denuncias sobre el trato que se tiene a los animales en las granjas, etcétera, eh, hace que la sociedad se transforme y que requiera una nueva forma de vivir y nuevas estructuras que le den funcionalidad a esta nueva sociedad. De esa forma, la Revolución Mexicana es justamente ese pequeño proceso en donde se busca igualdad de derechos, principalmente para los campesinos, que eran los más explotados por los latifundistas, y que en aquel entonces, así como ahora justamente, el país estaba prácticamente entregado a inversiones extranjeras. Entonces lo que se buscaba es que la mayor parte mexicana tuviera beneficio de. La etapa de reconstrucción nacional es el proceso que continúa la Revolución Mexicana, pero es el proceso, digamos que la Revolución Mexicana es el proceso armado, es lo que podríamos entender como el desplazamiento por la fuerza del poder ejecutivo. Sería el desplazamiento de lo que era el general Porfirio Díaz, que no quería desprenderse del poder
de la presidencia, y la Revolución Mexicana representa el desplazamiento de Porfirio Díaz de esa posición de poder mediante la fuerza. Lo que continuaría sería la forma legal, la forma estructural en instituciones, en lo que sería la estructura normativa del México del siglo XX. Eh, de forma que la reconstrucción nacional se centraría en acomodar las piezas para que la maquinaria del país, la maquinaria de México, pues trabajara. Entonces se establecen lo que serían los poderes políticos, los partidos políticos, se consolida lo que sería la presidencia a través del voto, porque podemos notar cómo hay una serie de asesinatos, comenzando con Francisco Madero, en donde un caudillo mata a otro y ese mata a otro y a él lo mata a otro, eh, para irlo desplazando del poder. Entonces, a partir de Álvaro Obregón, que sería el último de estos caudillos caídos que pretendían eternizarse en el poder para controlar el país, junto con Elías Calles, eh, comienza esta forma diferente de transmitir el poder, que sería un poco más sutil, porque analizando la situación nos damos cuenta que entre los mismos presidentes se van seleccionando sus sucesores, y todos son del mismo partido, hasta llegar al año 2000. O sea, por más de 70 años, 60 años, se estuvo trabajando de la misma forma, en donde el presidente decidía quién sería su sucesor, o ya estaba eh, determinado quién sería el próximo presidente, de forma que el voto meramente era un formalismo, era un requisito, no una necesidad, era un requisito para legitimizar, pero realmente no era tan indispensable. Eh, y en esta etapa de la reconstrucción nacional es en donde se estabiliza la forma política y social de México. Lo que seguiría sería entonces la fase de desarrollo estabilizador, que fue iniciada por, vamos a decirlo, el general Lázaro Cárdenas, que le dio mucho impulso al desarrollo nacional de las industrias, al desarrollo nacional del campo, al desarrollo nacional de la economía mexicana, que le dio preferencia al crecimiento económico del país. Eh, claro que no desplazó a las fuerzas extranjeras, pero eh, sí quitó o sí le dio mucha protección su política o su visión, su perspectiva de lo que sería la política de México, sí le dio mucha fuerza a la fuerza nacional, en donde podríamos decir que sí fue desplazado en esta etapa. eh, el, el, la inversión extranjera pues fue en, en, la industria petrolera, en la industria eléctrica, en otras partes como de forma parcial, como en la bancaria. Los bancos no todos fueron privatizados, pero sí algunos, para dar fuerza a la economía propia del país. Y se le dio mucho impulso. Estamos hablando de una corriente ideológica cuyo máximo representante realmente era Lázaro Cárdenas, y quienes fueron sus sucesores continuaron de alguna forma su trabajo. Sin embargo, México estaba más relacionado cada vez con otros países en el mundo,
el intercambio comercial entre los diferentes países aumentaba porque pues simplemente las tecnologías como el avión, los barcos, las telecomunicaciones aumentaban y era más fácil llevar a cabo estos intercambios comerciales. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve una potencia económica, de forma que requiere eh, eh, consolidar su poder económico, y México es una parte muy importante de su estrategia comercial porque nosotros México se convierte en un proveedor de materia prima muy importante para Estados Unidos. Y esta materia prima también incluye, de alguna forma, a la materia humana, ¿sí? Los recursos humanos también. eh, México llega a tener la perspectiva de ser un proveedor de mano de obra económica, de forma que posterior al desarrollo estabilizador podemos ver un periodo de preparación hacia lo que sería la globalización, o un periodo de transición hacia la participación más abierta del mercado, en donde para Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México, sería muy importante para Estados Unidos vender sus productos a otros países, y en este caso México, eh, de forma de que se nos prepara socialmente para eso. Eh, esta etapa de transición se caracteriza por la deuda. Se caracteriza por la deuda porque los presidentes no lograron ser buenos administradores. El último presidente, que fue Díaz Ordaz, tuvo ciertas políticas que iban muy a favor del desarrollo eh, laboral de México, pero los siguientes sus sucesores eh, se confiaron principalmente en la industria petrolera, que tuvo un problema. La industria petrolera, el petróleo se comenzó a vender muy barato, y México consideraba su petróleo a altos precios, y esas estimaciones de altos precios de la venta del petróleo mexicano simplemente no se dieron porque internacionalmente el precio del petróleo bajó. Entonces las ganancias, las utilidades que se esperaban de la venta del petróleo mexicano no se lograron. Eso generó no endeudamiento. Lo que generó endeudamiento fue la confianza de los gobernantes en que se iba a vender bien el petróleo mexicano, lo cual no ocurrió, y pasa lo que comúnmente se dice de gastar el dinero que no se tiene. Entonces los gobernantes eh, adquirieron deudas que no lograron pagar, y esas deudas eh, provocaron un retraso económico en donde pues la economía tuvo que verse eh, concentrada en saldar esas deudas en lugar de ser invertidas en mayor crecimiento. Y esto se agudizó más cuando para el año 1988 Carlos Salinas de Gortari eh, toma el poder, eh, de forma que él en su pensamiento, en sus estrategias comerciales, pues decide abrir el, el mercado nacional, y aquí hay un problema. El problema es que se considera que precisamente la estrategia política del proteccionismo era una estrategia acabada, era una estrategia anticuada, y entonces ya no se apela a. Eh, de forma que con el libre comercio lo que se busca es completamente todo lo contrario, ya no proteger el mercado nacional, sino darle carta abierta a Estados Unidos, principalmente
de explotar los recursos de México. Eh, el Tratado de Libre Comercio, hay que considerarlo, no fue una propuesta mexicana, fue una propuesta de los Estados Unidos en donde el mayor beneficiado es él. Y Carlos Salinas de Gortari tiene esa mala fama y esa mala reputación precisamente porque se entiende que, que le dio carta abierta a los Estados Unidos de apropiarse de los recursos de México. Pero pues esto realmente fue eh, una primera parte de lo que sería el continuar de los tratados de comercio de México, porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es el único tratado comercial que tiene México, sino que también tiene tratados comerciales con otros países. Esto digamos que fue el inicio. De forma que en general vemos una apertura de México hacia el comercio internacional, pero el problema es que México no está preparado. ¿Sí? México viene de una etapa eh, que es la etapa de transición, en donde hubo endeudamiento, en donde no hubo fortalecimiento de las instituciones paraestatales, de las empresas paraestatales, perdón, y, y México no tiene la capacidad para competir con fuerzas económicas como Estados Unidos. Entonces, termina siendo presa, termina siendo pues como la forma de aguador o el lazarillo detrás de las economías importantes, y esto lo va hundiendo más y más en el retraso económico, porque México no puede eh, crecer por sí mismo, sino que se vuelve dependiente de lo que le provean estas grandes economías. México simplemente se convierte en un productor de mano de obra barata y de materia prima económica o barata. eh, no produce su propia tecnología, no produce sus propios alimentos, y eso lo convierte en un dependiente económico muy fuerte, porque hoy en día, por ejemplo, México eh, importa mucho alimento, no exporta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que México, por ejemplo, no produce trigo, lo compra. Entonces, ¿de dónde saca dinero México para comprar si él no produce? Y estamos hablando de algo básico como sería el trigo, en una sociedad en la que hoy en día el trigo se consume bastante, sin aún desplazar todavía al maíz, pero ha aumentado bastante el consumo de trigo, y México no produce su propio grano de trigo, compra. Lo mismo sucede con el arroz, y las políticas económicas, las políticas relacionadas con la producción de, de los alimentos que nosotros consumimos como mexicanos no están destinadas, no están dirigidas a tener autosuficiencia alimentaria. Y ese es un grave problema, porque tenemos que obtener como una nación los recursos, el dinero, para poder comprar eso. ¿Y de dónde se ha sacado ese dinero? Pues principalmente del turismo y de los servicios. Hoy en día la mayor parte de la fuerza económica de México está concentrada en el sector de servicios, no tanto en el sector agrícola y mucho menos en la industria. Por parte de la industria, pues realmente no hay ni siquiera un desarrollo industrial propio mexicano. Hay muy pocas empresas mexicanas que tienen esa fuerza, como por ejemplo Grupo Bimbo, pero la gran mayoría de las industrias en México son de carácter extranjero, son de origen, son de capital extranjero. Entonces, ¿qué se rescataría como estudiante de nutrición en la breve historia que vimos sobre los alimentos? Pues estudiando el contexto y viendo que las políticas de México están dirigidas hacia el comercio libre, o más bien el comercio liberal, en donde se le da rienda suelta a todo lo que se pueda comprar y vender sin ningún problema mientras sea legal, y viendo cómo se tiene esta perspectiva desde tiempos de la conquista, en donde se menosprecia el valor
de las comunidades campesinas, de las comunidades agrícolas, pues es muy claro que hemos pasado de ser una nación productora de alimentos, una nación orgullosa del campo, una nación orgullosa de la cultura mexicana como tal, de la cultura indígena, a una nación que aspira a ser como las demás, a una nación que tiene esta tendencia decimos en México, al malinchismo, a menospreciar lo propio de la tierra mexicana. Y pues entonces vemos una no progresión en forma positiva, sino una progresión negativa de los consumos de alimentos que se sabía consumir en el campo. Yo recuerdo que mi abuela me contaba que comía ciertas cosas y que preparaba ciertos alimentos y que hacía de cierta manera su comida, eh, y esa forma se veía como anticuada, se veía como obsoleta, pasada de la modernidad, y entonces optábamos por ir a la tiendita y comprar estas cositas envueltas en celofán o en una caja, en las grandes botellas de vidrio, o ahora ya se usa el PET o el plástico. eh, estos refrescos como si fuera un símbolo de progreso, como si fuera un símbolo de mejoría. ¿Y qué sucede? Que con el paso de los años empiezan a aumentar el número de casos de diabetes, el número de casos de hipertensión, de enfermedades relacionadas con la mala alimentación, enfermedades metabólicas. Y entonces, ¿qué sucede? Que en 1940 se pensaba que los campesinos en México tendrían que alimentarse como los europeos, como los americanos, con carne, con leche, con pan. Y con el paso de los años, conforme la industria alimentaria aumenta, crece, vamos a decir, hay una producción de alimentos por parte eh, del medio rural. Eh, pero esta producción de alimentos pasa a ser desplazada por la industrialización de alimentos, que no es lo mismo. No es lo mismo comer carne de granja, de una granja. Hoy en día las conocemos, las etiquetamos como orgánicas, eh, pero hace 100 años eran granjas ordinarias, eran granjas comunes. Estas granjas orgánicas eran granjas normales. Eh, no es lo mismo consumir este tipo de alimentos hoy en día que los alimentos industrializados o en granjas industriales, donde al ganado se le alimenta con pienso que no está acostumbrado, que naturalmente no está acostumbrado a comer. Ya no se le alimenta con pastura. A los pollos, por ejemplo, se les cría en granjas en hacinamiento. Es bien sabido que tanto al ganado bovino como al porcino, así como a las aves, al pollo, por ejemplo, se le cría con antibióticos y con hormonas para acelerar su crecimiento. Y esta es la carne que está consumiendo la sociedad, esta es la carne que está alimentando a las personas, y esta carne está provocando que haya también estos desequilibrios metabólicos. ¿Sí? Hay bastante conocimiento, principalmente en Estados Unidos, sobre los efectos que producen estos antibióticos y estas hormonas, y cómo aumentan los porcentajes de diabetes, de hipertensión, de colesterol, de padecer enfermedades eh, cardiovasculares, como el aumento en triglicéridos y colesterol. Eh, y no solo eso, eso es una parte de la historia. Lo que continuaría sería el aumento en el consumo de comida chatarra, el aumento en el consumo de comida industrializada, de comida que no provee energía, que provee estas famosas calorías vacías. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que al verse ya bastante demandado el sector de salud en Estados Unidos, pues ellos empiezan a ver qué está pasando. Y entonces empiezan a voltear la mirada
hacia estas viejas costumbres que antes, en 1940, se veían como anticuadas, como retrasadas, y empieza a aumentar esta cultura del veganismo, de la comida orgánica, de los granos, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a impulsar esta nueva ola de pensamiento de buscar lo verde, de buscar lo fresco, de buscar lo orgánico, lo hecho en casa, de la autoalimentación, del autoabastecimiento. Eh, Sin embargo, pues también este va a ser un proceso que tome tiempo, así como tomó tiempo industrializar la mente de las personas, así también va a tomar un tiempo hacer este cambio de la alimentación industrial y de creer que se puede obtener salud de estos alimentos chatarra hacia lo que antes se venía haciendo, lo natural. Eh, de mi parte, pues a mí me deja bastante el estudio de la historia y principalmente la relación que tiene con cómo fue cambiando la cultura alimentaria en México y que se ve que tiene todo un trastoque internacional. Es decir, hoy en día con la globalización, pues podemos ver que en todas las partes del mundo hay Coca-Cola. Bien se dice que Coca-Cola llega a todas partes. Si no llega el gobierno, llega Coca-Cola. Eh, y entender esto nos va a dar mejores herramientas para entender por qué, o para valorar más bien, para valorar por qué es importante hacer conciencia en los hábitos, en este caso alimenticios, y cómo es que llegamos aquí, cómo es que llegamos a pensar de la forma en la que pensamos respecto al valor que le damos a los alimentos, al valor que le damos a, a los nutrientes que obtenemos de estos alimentos y de dónde provienen, ¿sí? Porque podríamos pensar muy fácil que comer una barrita dietética de una tiendita ya me está ayudando a mi salud, cuando muy probablemente esta barrita dietética no te aporte todos los nutrientes que requieres, no te aporte de las vitaminas, de los minerales que el cuerpo necesita, y que finalmente son producto de un mercado o de objetivos económicos, más que del, del objetivo o del propósito de nutrir y dar salud a la población. Y esto, pues para una persona que se dedica a la nutrición como una profesión relacionada con la salud, es muy importante porque ayudamos a hacer conciencia en las personas de que tienen que mejorar, tenemos todos en general que optimizar la forma en la que consumimos. Yo finalmente quiero dar gracias por la información aportada, por el enfoque que se le dio y por esta dimensión que yo no había contemplado, que es principalmente la relacionada con, con el desarrollo económico de la industria alimentaria en México y cómo fue cambiando. Yo me había concentrado, yo estudié ingeniería, yo me había concentrado en la parte técnica, en la parte de los nutrientes, en la parte de estudiar qué efectos tienen ciertos alimentos y demás, pero no en esta parte social, la histórica y todo lo que implica con la política y todo el impacto que tiene en la sociedad. Y bien se sabe que hay fuerzas económicas, ciertos poderes que pues tienen ellos sus intenciones muy válidas para lo económico, pero que obviamente tienen un impacto en lo social, y yo no había tenido la experiencia de conocer fuentes estructuradas con estudios bien determinados sobre precisamente estos impactos y sobre estas acciones que se realizaron para cambiar
eh, la cultura de las personas y pues para todo esto me ayuda también a mí para ir construyendo en el presente el futuro. Eh, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.